No fue con argumentos, ni con milagros, ni con lógica que se impuso la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Fue con miedo. Miedo al castigo eterno, miedo a la duda, miedo a pensar, miedo disfrazado de fe. Spinoza lo entendió desde el principio. Una mentira poderosa no necesita ser convincente, solo necesita ser temida. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el cristianismo. No fue la verdad lo que lo convirtió en la religión dominante del mundo occidental. Fue el miedo. Un miedo construido con precisión quirúrgica, tejido con siglos de amenazas, inquisiciones, censuras y torturas. Y en el centro de todo ese sistema de terror está la figura de Jesús como Hijo de Dios, no como maestro, no como guía, no como humano ejemplar, como figura intocable, sagrada, divina. Y si te atreves a cuestionarlo, estás condenado. Spinoza desenmascara esta estructura con una lucidez que sigue siendo peligrosa, incluso hoy. Él no solo niega que Jesús sea el Hijo de Dios, va más allá. Demuestra que toda la arquitectura de la religión organizada se basa en una manipulación emocional que convierte a los fieles en súbditos, y el arma principal es el miedo al infierno, al pecado, a la herejía. ¿Cómo puedes pensar libremente si desde niño te han dicho que dudar es pecado? ¿Cómo puedes investigar si desde pequeño te enseñan que preguntar ya es una ofensa? Esa es la trampa. Jesús no es presentado como una figura histórica a analizar, es un dogma a venerar. No se puede estudiar, no se puede discutir, solo se puede aceptar, porque si no lo haces, ardes eternamente. Y así, el miedo se disfraza de devoción. Spinoza denuncia que esta lógica no tiene nada de divina, es política pura. Es estrategia de control. ¿Qué mejor manera de someter a millones de personas que inventar un personaje todopoderoso que te observa, que conoce tus pensamientos, que juzga tu interior y que además murió por ti? No puedes rechazarlo sin sentirte culpable. No puedes decir, no creo en Jesús, sin que alguien te mire como si acabaras de firmar tu sentencia al infierno. Pero todo eso, dice Spinoza, es una construcción humana, un sistema de obediencia que usa a Jesús como herramienta emocional. Un sistema que necesitaba un personaje perfecto, sin errores, sin dudas, sin humanidad. Un Dios disfrazado de hombre. Un Dios que, si lo niegas, te aniquila. Y aquí entra otro detalle brutal. El castigo no viene solo después de la muerte, también viene en vida. En la historia de la religión cristiana, todos los que se han atrevido a negar que Jesús es el Hijo de Dios han sido perseguidos, excomulgados, marginados, quemados, silenciados. ¿Por qué tanto esfuerzo en defender esa idea? ¿Por qué tanto miedo a que alguien la cuestione? Porque sin esa idea, el castillo se cae. Porque si Jesús no es divino, entonces no hay salvación mágica, no hay redención sobrenatural, no hay iglesia infalible. Todo se reduce a lo humano. Y eso, para los que tienen poder, es inaceptable. Spinoza, en cambio, decía, no necesitamos castigos eternos para vivir bien. No necesitamos un Dios humano para comprender el bien. No necesitamos miedo para comportarnos de forma ética. La moral, decía, nace de la razón, no del miedo. Y cuando alguien necesita infundir terror para que los demás obedezcan, no está enseñando la verdad, está imponiendo un sistema. El cristianismo, según su análisis, se convirtió en un sistema de obediencia masiva. Y para que ese sistema funcionara, se necesitaba una figura central que no pudiera ser tocada. Jesús cumplía ese rol a la perfección, no porque fuera real, sino porque era funcional. Era el rostro amable de una maquinaria de sometimiento, y esto se refleja en la estructura de la Iglesia. Una jerarquía que dice hablar en nombre del Hijo de Dios, un clero que interpreta su palabra, una cadena de mando que no permite disenso, y lo más retorcido, todo está diseñado para que el creyente sienta que su única esperanza está en someterse, porque solo a través del Hijo se accede al Padre. Solo si crees en su divinidad, eres salvado. Solo si aceptas su sacrificio, mereces la vida eterna. Todo lo demás es condena. Y así, la fe deja de ser un acto libre. Se convierte en una obligación emocional. Spinoza lo desenmascara con frialdad. Eso no es religión. Es chantaje. Spinoza no acepta ese juego. Él dice, el ser humano no nace culpable. No necesita salvación mágica. Necesita conocimiento, libertad, pensamiento. Para él, el pecado es ignorancia, no rebeldía. No hay demonios ni ángeles peleando por nuestras almas. Hay estructuras de poder que se alimentan de nuestro miedo. Y cuando nos atrevemos a decir, Jesús no fue el Hijo de Dios, no estamos destruyendo el bien, estamos destruyendo la mentira que sostiene al sistema. El miedo también se oculta bajo promesas. La promesa de vida eterna, la promesa del paraíso, la promesa de que todo dolor tendrá sentido si crees. Y esas promesas, según Spinoza, son caramelos envenenados, porque te hacen aceptar la injusticia ahora,
esperando una recompensa después. Te hacen soportar abusos, pobreza, humillación, porque te han dicho que Jesús sufrió más. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, fue crucificado, ¿quién eres tú para quejarte? Ese argumento se repite como mantra, pero es otro mecanismo de control. Te quita la voluntad de luchar. Te convierte en mártir de un sistema que se beneficia de tu silencio. Spinoza propone lo opuesto. Actuar aquí, ahora. Pensar aquí, ahora. No esperar milagros. No resignarse. No entregarse a una estructura que solo da respuestas falsas. Para él, la divinidad está en el orden natural, en la razón, en la conexión entre todas las cosas, no en un hombre crucificado, no en un relato lleno de miedo y sangre. La idea de que Dios necesitaba ver morir a su Hijo para perdonarnos es, para Spinoza, una aberración lógica y ética. ¿Qué clase de ser omnipotente necesita un sacrificio para ejercer misericordia? ¿Qué tipo de Dios amoroso exige sufrimiento para dar amor? Ninguno que merezca llamarse Dios. Y ahí está la esencia de su crítica. Jesús, como personaje, fue transformado en una herramienta emocional para mantenernos atados a un modelo que no busca la verdad, sino la obediencia. Un modelo que castiga el pensamiento, que premia la sumisión, que glorifica el sufrimiento. Spinoza lo desarma todo, no con rabia, con pensamiento, con análisis, con valentía, porque decir que Jesús no fue el Hijo de Dios no es un acto de odio, es un acto de liberación. La gran estafa no es solo la divinización de un hombre, es el sistema entero que se construyó alrededor de esa mentira. Un sistema que no tolera la duda, que silencia la crítica, que se alimenta de la culpa y el miedo. Spinoza le quitó la máscara, y lo que encontró detrás fue una verdad cruda, incómoda, pero necesaria. No necesitamos ídolos, no necesitamos intermediarios, no necesitamos cuentos, solo necesitamos la libertad de pensar. Parte 5. Jesús nunca fue el Hijo de Dios. Esa afirmación no se sostiene únicamente por su falta de lógica interna o por la contradicción entre lo divino y lo humano. No, lo más demoledor de esa afirmación, y lo que Spinoza puso sobre la mesa sin rodeos, es que toda la supuesta divinidad de Jesús se basa en textos, en libros, en palabras escritas por hombres. Y esos textos no vinieron del cielo, no fueron dictados por una voz sobrenatural, no descendieron en llamas ni se grabaron en piedra por un dedo invisible. Los escribieron seres humanos, en momentos históricos concretos, con intereses, con tensiones políticas, con emociones, con errores. Y Spinoza lo dice sin miedo: si desmontas la autoridad del texto, desmontas el mito completo. Y eso fue lo que hizo. Para Spinoza, la Biblia no es más sagrada que cualquier otro texto antiguo. Es una colección de relatos históricos, poéticos, legales, proféticos, cada uno con su propio contexto, su propia función y, sobre todo, con su propia manipulación. Y si ese es el cimiento sobre el que se sostiene la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estamos hablando de una construcción humana, no divina. Porque el texto no es una prueba, el texto es el escenario donde se representa el mito. Y si el texto es inconsistente, contradictorio y oscuro, no puede ser la base de una verdad absoluta. Spinoza aplicó por primera vez de forma sistemática el análisis crítico histórico a los textos sagrados. Y eso, en su época, era dinamita pura. Mostró que los 5 primeros libros de la Biblia no pudieron haber sido escritos por Moisés, como se afirmaba. Señaló que los libros proféticos contenían referencias a eventos posteriores a los supuestos autores. Reveló que muchas historias bíblicas eran repeticiones con pequeñas variaciones, como si hubieran sido copiadas de fuentes anteriores y adaptadas según las necesidades del momento. Y si eso ocurre en el Antiguo Testamento, ¿por qué no habría de ocurrir también en los Evangelios? Y aquí viene lo más incómodo. Los Evangelios no son documentos históricos, no son reportajes, no son biografías neutrales. Son textos teológicos escritos con una intención doctrinal. Cada evangelista tenía una agenda, y todos escribieron muchos años después de la muerte de Jesús, cuando ya circulaban versiones, leyendas, relatos orales y textos apócrifos. No hay ningún evangelio escrito por un testigo directo. Todo lo que sabemos de Jesús, su nacimiento, sus milagros, sus palabras, depende de relatos transmitidos en segunda, tercera o cuarta mano. Spinoza no se lo cree, no por capricho, por lógica. Además, los evangelios fueron escritos en griego, no en arameo, la lengua de Jesús. Eso significa que no son transcripciones literales de lo que él dijo, son interpretaciones, traducciones culturales, adaptaciones. Y Spinoza lo denuncia con claridad. ¿Cómo podemos hablar de palabra divina si lo que tenemos es una cadena de traducciones, versiones, copias y ediciones hechas por hombres? Lo que tenemos no es un testimonio, es un collage.
un mosaico de relatos que se contradicen, se repiten o directamente se inventan. Por ejemplo, en un evangelio Jesús dice una cosa, en otro lo contrario. En uno parece sabio y paciente, en otro violento y colérico. En unos textos parece aceptar su destino como sacrificio, en otros lo rechaza y lo teme. Hay 4 versiones distintas de sus últimas palabras en la cruz. ¿Cómo puede un evento único tener 4 versiones distintas? ¿Y cómo puede eso tomarse como prueba de su divinidad? Spinoza dice algo simple. Si los textos están contaminados por el error humano, no pueden ser la base de una verdad divina. Y si la única prueba de que Jesús era el Hijo de Dios es lo que esos textos dicen, entonces no hay ninguna prueba real. Solo tenemos el relato. Y el relato, dice Spinoza, está lleno de costuras. Lo más revelador es que muchas de las historias sobre Jesús son ecos de mitos anteriores. El nacimiento virginal, por ejemplo, no es exclusivo del cristianismo. Ya existía en los cultos de Dionisio, Mitra, Krishna y otros tantos dioses del mundo antiguo. El Mesías que muere y resucita también era un motivo común en las religiones mistéricas. No estamos ante una revelación nueva. Estamos ante una repetición adaptada a un nuevo contexto cultural. Jesús fue moldeado según el molde de los salvadores míticos anteriores, y Spinoza lo detecta con una frialdad impresionante. No lo dice con odio, lo dice con datos, con método. Y aún hay más. Los textos que forman el Nuevo Testamento fueron seleccionados. Hubo decenas de evangelios, cartas, escritos y crónicas, pero solo se eligieron 4 evangelios. Los demás fueron declarados herejía. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Dios? No. Hombres, concilios, obispos, emperadores. Y lo hicieron con un objetivo claro: construir una narrativa única, uniforme, que sostuviera el poder de la Iglesia. Si hubieran permitido la diversidad de voces, habría sido imposible consolidar un dogma, así que eliminaron lo que no servía y canonizaron lo que sí. Y así nació el Jesús oficial. Spinoza denuncia esta operación con dureza. Dice que no se puede confiar en una revelación que fue manipulada por intereses humanos, que un Dios que depende de editores y concilios para hacerse entender no es un Dios, es una herramienta del poder. Y eso es lo que la Iglesia no podía tolerar. Porque si Jesús no es el Hijo de Dios, ¿qué sentido tiene la misa, la comunión, la confesión, la estructura clerical? Si todo eso se basa en un texto humano, entonces todo el edificio sagrado se convierte en una gran puesta en escena, una obra de teatro con siglos de presupuesto. Y es que para Spinoza, la verdadera fe no necesita relatos sagrados, no necesita milagros, ni profecías cumplidas a medias, ni textos ambiguos. La verdadera conexión con lo divino no pasa por intermediarios, pasa por la razón, por la comprensión del orden natural, por la libertad de pensamiento. Y si eso te aleja de la imagen del Jesús sobrenatural, no es un problema, es una consecuencia inevitable. Jesús pudo haber sido un sabio, un maestro, incluso un reformador con buenas intenciones, pero el relato de su divinidad, tal como lo conocemos, fue construido, manipulado, editado, canonizado y usado como arma. Y todo eso está documentado. Spinoza simplemente lo dijo, lo escribió, lo probó y lo pagó caro. Fue excomulgado, perseguido, rechazado. ¿Por qué? Porque mostró que lo que parecía palabra de Dios era, en realidad, palabra de hombres. Jesús nunca fue el Hijo de Dios. Fue un personaje convertido en Dios por necesidad política, sostenido por textos manipulados y protegido por siglos de miedo. Spinoza desenmascaró esa operación desde las raíces, no con gritos, no con dogmas nuevos, con pensamiento, con análisis, con coraje, y al hacerlo, nos abrió una puerta que muchos aún temen cruzar. La puerta hacia una fe sin mentira, hacia una verdad sin templos, hacia un Dios sin teatro.